Señor, te damos gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Permite, Señor, que en estos minutos que hemos de estar meditando en tu palabra, sea tu Espíritu Santo, Señor, el que obre, el que hable, el que anime, el que convenza, el que fortalezca, el que edifique, Señor, cada vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Señor, mi vida está en tus manos. Permíteme, Señor, ser tu instrumento solamente, y que tu Espíritu Santo ministre nuestras vidas y seamos edificados en ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Tome asiento, hermanos. Creo que hemos recibido mensajes acerca de esta porción, sobre todo de estos primeros versículos, no mucho tiempo atrás, incluso en los últimos 3 meses de 2024 estuvimos tratando de estudiar de todo la carta a los hebreos, ¿no? Aunque nos faltó quizás la última porción que quedó por ahí pendiente, pero esta mañana vamos a meditar un poquito en estas porciones, hermanos, del capítulo 12. Así que hablando de aquellos receptores en aquel tiempo. Cuando digo receptores, estamos diciendo a quienes les fue escrita esta carta. Cuando nosotros dimos inicio a este estudio de todo Hebreos, estábamos hablando de la situación en que estaban pasando los receptores de esta carta, a quienes se les enviaba la carta, que ellos estaban pasando por un desánimo, estaban pasando por una dificultad, por esa indecisión de que si dejaban o no la fe y se volvían al judaísmo. Y entonces estaban entrando aquellos llamados los judaizantes, que le decían que podían seguir creyendo en Jesús, pero que tenían que seguir cumpliendo la ley. Entonces había esta duda que venía a ellos, esta incertidumbre también, porque ellos decían, bueno, Jesús dijo que iba a regresar, pero no ha regresado. Y entonces había muchos que se estaban desanimando. Pero hermanos, en este tiempo hay muchos que también se están desanimando. Muchos que miran que el camino de la fe en el Señor Jesucristo es muy difícil. Y conforme la maldad va aumentando, es más difícil ir peleando a través del camino, hermanos. Así que la situación que vivimos ahora no es tan diferente de la situación que vivían aquellos. Aunque aquellos hermanos empezaron a enfrentar persecución y también muerte. Así que si nosotros nos pusiéramos en la situación de ellos, quizás diría, bueno, pero si su situación nada más era la duda o la falta de fe, no era tan difícil. Sí, era difícil. Los estaban convenciendo que dejaran la fe. Los judaizantes les decían, no sigan de esa forma. Ya ven, no es así como ustedes están creyendo. Mejor vénganse y regrésense al judaísmo. Y juntos vamos a ganar. Entonces se estaba levantando al mismo tiempo una rebelión que se quería levantar en contra de los romanos. Entonces, había mucho por lo que ellos tenían que enfrentar y defender su fe en contra de todas estas cosas que venían hacia ellos. Hermanos, en este tiempo el cristiano está enfrentando también mucha dificultad. Dificultad en cuanto a las cosas que enfrentamos, por ejemplo, las leyes. Las leyes que se levantan, que muchas de ellas van en contra del principio y los mandamientos de Dios. ¿Y qué tiene que ser la iglesia? ¿Y qué tiene que ser el creyente? Enfrentar eso y defender su fe y no dejar de correr la carrera de la que nos está hablando en estos versículos. Así que el Señor, a través de esta palabra, hermanos, hoy a nuestras vidas nos está animando, nos está diciendo que no dejemos de correr la carrera. Aunque sea difícil, dice que no dejemos de correr la carrera. Y para que no sea tan complicado y difícil, nos da el consejo que dice aquí. Vaya a su versículo 1 y dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, y esos testigos están en el capítulo 11 de todos aquellos personajes de la fe que dieron testimonio y fueron testigos de que Dios estuvo con ellos y ellos llegaron a la meta. Entonces dice, bueno, ustedes tienen muchos testigos, pero ¿qué dice después?
despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hay dos cosas que tenemos que dejar. ¿Cuáles son esas dos cosas? Despojémonos de todo peso, pero también despojémonos del pecado. ¿Queremos nosotros correr la carrera y llegar a la meta, hermano? Es necesario, es importante, es esencial que nosotros nos despojemos de estas dos cosas. Yo quiero leer unos comentarios que saqué de comentarios, vaya la redundancia, que me llamó mucho la atención y que creo que nos ayuda a comprender también qué cosa es ese peso, todo peso. Dice esta personaje, dice todo lo inconveniente, todo lo que no conviene. Hay una frase que está un poquito fuerte, pero que yo todavía la quiero leer, que la escribe este comentarista, y dice, despojándose de todo tipo de estupideces. Así está escrito en el comentario. Y suena bien fuerte, pero hermano, a veces son cosas insignificantes que las adoptamos y se convierten ¿en qué? En un peso. Son cosas pequeñas que las adoptamos y sin darnos cuenta nos las echamos a la espalda y empezamos a caminar con ellas. Y cuando sentimos la carrera ahora es más difícil y no podemos avanzar y como que si algo nos detiene y nos jala hacia atrás. O sea, ay, es que es difícil. Cada vez se me hace más difícil esto, hacer aquello, servir al Señor, ir a la iglesia. Todo es más difícil. Pero la palabra nos dice, mira, despójate de todo peso, de aquellas cosas insignificantes, como dijo el comentarista aquí, no lo voy a repetir, que nos están causando peso y nos están deteniendo en la carrera. Dice, la palabra peso se usaba técnicamente en el lenguaje de los deportistas para significar carne superflua, como aquello que sobra, aquello que no se necesita. Aquellos que quieren ganar carreras y se meten al deporte, hermanos, ¿qué es lo que tienen que hacer? Gastar y quemar toda grasa, toda carne que está extra. Si no, no podrían ganar. ¿Se imagina un corredor? Si quiere ganar, ¿qué va a hacer? Tiene que ejercitar. Dice que se refería, cuando hablaban de peso en aquel tiempo, en el lenguaje deportista, de aquellos que tenían que entrar a competir en cualquier tipo de deporte, que debía reducirse con el entrenamiento. Es decir, ese extra peso tenía que reducirse con el entrenamiento. ¿Cuál es el entrenamiento espiritual que nosotros debemos de ejercitar para quitar todo peso? Nosotros sabemos cuál es ese ejercicio. En la palabra nos encontramos versículos donde dice, ejercítate. Más de un versículo que debemos de ejercitar nuestros sentidos. Habla también, ejercítate en la piedad. Hay muchas cosas en las que debemos de ejercitarnos. Entonces, para que nosotros podamos soltar ese peso, hermano, es necesario ejercitarnos. De lo contrario, en lugar de que quitemos el peso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir anexando más peso. Y la carrera, hermano, se va a hacer más difícil. Un corredor cargando tanto peso, si yo le diera a usted unas pesas, hermano, que cargue en su mano, y le digo, vamos a correr todo alrededor de aquí, de la cuadra nomás, vamos a correr, no aguantaría cargando algo pesado, ¿verdad que no aguantaría? ¿Iríamos tropezando o diríamos, no, yo no puedo, yo mejor me voy despacito, mejor lo suelto? Una de dos, o lo suelto o me voy despacito, pero no puedo ir corriendo esta carrera. No podemos. Dice, entonces, hablando del peso, para poder correr la carrera, hermano, hay cosas que se convierten ya en pecado. Cuando hablamos del peso, no necesariamente son cosas que sean pecaminosas, pero que nos detienen de todos modos. Por ejemplo, pueden ser hábitos,
hábitos que nos detienen continuar en la carrera. Y un hábito, hermano, cuando lo dejamos que ese hábito se coloque antes que Dios, ahora sí estamos en problemas. El hábito en sí quizás no es pecado, pero cuando ese hábito se convierte o se coloca en el lugar donde debe de estar Dios, ¿cuál es el lugar que debe de ocupar Dios en nuestra vida? El primer lugar. Dios debe de estar en primer lugar en nuestra vida. Pero cuando cualquiera de esas cositas que aparentemente no son pecado, que son insignificantes, pero que se han convertido en peso porque nosotros nos lo hemos echado encima, ahora ese viene a ocupar el lugar que debe de estar Dios, ahora sí estamos en problemas. ¿Qué cosa podría ser un ejemplo de eso? Hay muchas cosas, hermano. Por ejemplo, hacer deporte. ¿Quién le gusta el deporte? No, pues a mí me gusta mucho el fútbol. ¿Es pecado jugar fútbol? No. ¿Es pecado que le guste ver el fútbol? Tampoco. Pero cuando eso te aparta de venir a buscar a Dios, ahora sí estamos en problemas. Porque estamos poniendo eso en primer lugar, antes que Dios. Que Dios espere, pero es que hoy es mi torneo y yo no puedo perdérmelo. Es que la competencia o las finales de tal equipo, bla, 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 es el domingo. Y yo voy a ir a la iglesia. Oye, voy a hacer un fiestón en la casa porque hoy son las finales. ¿En qué se está convirtiendo eso? Ahí es donde entramos en problemas con nuestro Dios. Dice entonces el versículo 2, el versículo 1 habla de todo peso, pero también habla de pecado. Un pecado que nos asedia. Hermano, ¿el pecado le asedia a usted? ¿El pecado le asedia a usted o a usted no? Dice la Biblia que el pecado nos asedia. Es decir, ¿qué cosa es asediar? Hermanos, está siempre ahí, mirando, rodeando, buscando de qué forma lo detengo, de qué forma lo puedo hacer caer. El pecado está ahí, siempre, asediando. Imagínese un lobo, un animal que está cazando su presa y está esperando en qué momento se descuida para caerle encima. Así es como está asediando el pecado. Y hablando de eso, ahorita que venía en el camino, se atravesó, yo creo que era un coyote, parecía perro, pero no era perro, y se atravesó justo enfrente del carro. Que yo nomás dije, ¡ay! ¿Qué es eso? Le seguía mirando y dice, ese no es perro, está muy feo. Ese era un coyote. Un color, hasta el color feo es de ese animal. Iba pasando por ahí. Y pareciera que fuera perro, pero no era. Y ahorita que estoy hablando del animal que está asediando, me acordé del susto que me llevé ahorita ahí. Hermanos, así es como está asediando el pecado a nuestras vidas, todo el tiempo, viendo en qué momento nos descuidamos para brincar, para asediar. Dice, ¿qué tan fácil nos acosa? Estas palabras forman la traducción de una sola palabra griega, que no la puedo pronunciar. Es una forma de un verbo que significa rodearnos, por lo que el significado puede ser se adhiere estrechamente. Imagínese una prenda que está adherida estrechamente y usted quiere correr. Imagine una de esas modelos que visten unos vestidos tan pegaditos que para caminar tienen que cruzar los pies porque no pueden caminar de otro modo, por tan pegadito que está la prenda. Ahora imagínese usted una persona como esa, una modelo con esa ropa, corriendo en una carrera, ¿cómo le haría? Solo imagine, y usted se ríe porque lo está imaginando, ¿verdad? ¿Cómo podría correr una persona en esa condición? Y si le anexamos las zapatillas que usan algunas mujeres, ¿verdad? Nos gustan los tacones. Imagínese corriendo en una carrera con esa vestimenta. Entonces dice que el pecado fácilmente nos acosa. Tiene esta explicación para que la podamos entender, que se adhiere estrechamente. La referencia precisa del escritor no es a pecados particulares, sino al pecado de apostasía que en ese momento acosó a todos los judíos cristianos. Este comentarista Moulton dice: la opinión predominante entre los escritores modernos parece ser que la palabra significa
que rodea bien o fácilmente, y que el escritor está comparando el pecado con una prenda, ya sea una prenda holgada, es decir, que tiene mucha tela sobrando alrededor, en la que el corredor se enreda y tropieza por tanto tela. Ahora imaginemos una falda con tantos holanes y que uno quiere correr y también nos tropezamos y no podemos hacerlo. Dice, o una que se adhiere estrechamente a él, la otra versión, por lo tanto impide su facilidad de movimiento. Así que hay otras cosas, hermanos. Está el pecado y está el peso de lo que nosotros nos debemos de despojar. Son esos estorbos que pueden impedir que sigamos corriendo efectivamente la carrera que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que el primer consejo, hermanos, que nos está dando aquí es que corramos la carrera. Y en el verso primero dice que debemos de correr la carrera como con paciencia. Hermanos, que a pesar de que es difícil, no la soltemos, no dejemos de correr la carrera. A pesar de que usted piense que hay desánimo, a pesar de que usted vea lo que vea que está pasando a su alrededor, que usted no deje de correr la carrera. Dice en Hechos 20:24, vaya a Hechos 20:24. Esto es algo que dice el apóstol Pablo, hermanos. ¿Lo tiene? Mire lo que dice el apóstol Pablo. Él hablando también acerca de la carrera. Dice el verso 24, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de ¿qué? Con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio, la gracia de Dios. Así que cuando a Pablo le decían, hermanos, de que no fuera a Jerusalén, porque aquí es donde ya a Pablo se le profetiza y se le advierte y se le dice, y Pablo ya está consciente de que a donde va a ir es posible que ya llegue su fin de su vida. Entonces Pablo dice ahí que él no hace caso de ninguna cosa de esas, ni estima su vida tan preciosa como para decir, ya no voy a continuar la carrera porque no quiero morir. Pablo quizás hubiese dicho, ¿cómo de que si voy a Jerusalén voy a morir? Prefiero mejor ya no ir para allá, me desvío como hizo Jonás, ¿verdad? Mejor tomo un barco para otro lado y no voy para allá. No, Pablo dijo, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de ¿qué? Con tal de que acabe mi carrera con gozo. Así que eso de que con tal de que acabe mi carrera con gozo, hermanos, Pablo se consideraba a sí mismo como un corredor que tenía una carrera por terminar y nada podría evitar que Pablo terminara esa carrera. ¿Tú estarías dispuesto a que nada evite que tú termines tu carrera? ¿Tú te propondrías a que no haya nada que evite que tú termines tu carrera? Eso debe de estar en nuestro corazón. Así como Pablo dijo, no, yo no voy a dejar, yo no voy a hacer caso de nada. Yo voy a terminar la carrera. El consejo para nosotros, hermanos, es que así como Pablo terminó su carrera, que también nosotros nos propongamos a terminar la carrera. Dice Pablo, no hago caso de nada. Que tú y yo no hagamos caso de nada de aquellas cosas que nos quieran detener para continuar la carrera. Amén. Nosotros tenemos nuestra carrera y Dios nos llama a terminarla con gozo. La paciencia es necesaria para correr la carrera. Paciencia traduce la palabra del griego antiguo upomone, la cual no habla de la paciencia que se sienta y acepta las cosas, como decir, yo soy bien paciente, que pase lo que pase, no importa, pues yo aquí me voy a sentar a ver qué pasa. No habla de esa paciencia, no con ese concepto, no con ese sentido, sino de la paciencia que domina las cosas, de la paciencia que tiene determinación, hermanos, que no se apresura, sin embargo, no se retrasa, la cual avanza firmemente y se niega a ser desviada.
De esa paciencia se está hablando. De la paciencia, no de la pasiva que no hace nada, sino de la paciencia que tiene firmeza y que tiene determinación para avanzar y continuar. Es decir, persistencia. Voy a perseverar, voy a ser persistente. Por eso dice, no retrasa, más bien avanza firmemente y se niega ¿a qué? A ser desviada. De esa paciencia es de la que se refiere esta palabra que viene del griego antiguo. Este es el significado de esta palabra. Entonces dice en el antiguo griego, puesto los ojos en Jesús, que es lo que estamos viendo en el verso 2, puesto los ojos en Jesús, hermanos. Usa un verbo que lleva implícito un definitivo, desviar la mirada de otras cosas, y un presente, poner los ojos en Jesús. Así que cuando hablamos de puesto los ojos en Jesús, dice que el antiguo griego está diciendo que esto quiere decir, desvía tu mirada de todo lo demás alrededor y coloca tu mirada en Jesús. Esto es lo que quiere decir. El autor y consumador de la fe, la idea de esta frase, el autor y consumador de la fe, hermanos, el que comenzó en nosotros la obra, ¿qué va a hacer? Él mismo la va a terminar. Por eso dice que es el autor, pero también es el consumador de la fe. El consumador de la fe. El que completa, consumado es. Él te llamó y Él va a completar la obra que está en ti. ¿Cómo dice Filipenses 1:6? Vaya a Filipenses 1:6. ¿Lo tiene? Dice, estando persuadido de esto. ¿Cómo dice? Léalo conmigo. Que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermano, esta es una esperanza. Esto es una promesa. Si tú estás en Cristo Jesús, Él te ha llamado para que camines en su verdad. Él va a completar la obra. Solamente que no dejes de correr la carrera. Y que tus ojos estén puestos ¿en quién? En Jesús, que es el autor y el consumador de la fe. Amén. Ahora vamos a avanzar, hermanos, al siguiente consejo. ¿Cuál fue el primer consejo? El primer consejo de los 2 versículos, que corramos la carrera. El segundo dice, aceptando la disciplina. Esa parte como que no es tan agradable, como que no es un consejo que anima en realidad. Cuando escuchamos, oye, acepta la disciplina, como que si eso no fuera algo que animara. Pero fíjese que la disciplina es una señal de que somos hijos, ¿verdad? Lo hemos leído varias veces. Dice que Dios al que ama y lo toma por hijo. Así que si nosotros sentimos y sabemos que somos hijos de Dios, ¿qué es lo que Dios va a hacer con nosotros? Nos va a disciplinar cuando sea necesario. En realidad a mí no me gusta la disciplina, pero ¿sabe que dice la palabra que la disciplina trae fruto? Trae fruto. Así que vamos a leer del verso 3 en adelante. ¿Qué dice? Considerad aquel que sufrió la contradicción de pecados contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces, ¿qué sois? Bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que los disciplinaron y los venerábamos. ¿Por qué? ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero o sea, nuestro Padre Celestial, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad.
Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después, ¿qué trae? Da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Así que si Dios nos trata a nosotros como hijos, hermanos, la corrección de Dios nunca es para castigarnos. Fíjese esta frase. La corrección de Dios, a veces pensamos que, oh, Dios nos va a castigar. Y pensamos que la corrección de Dios, la disciplina, es para castigarnos por causa del pecado. Dice, la corrección de Dios nunca es para castigarnos, ni para hacernos pagar por nuestros pecados. ¿O será que la disciplina es para hacernos pagar por nuestros pecados? No. ¿Por qué? Porque por nuestros pecados ya se dio el pago. Amén. ¿Entendemos eso? Por nuestros pecados ya se dio el pago. Así que cuando la disciplina viene, nunca piense, hermano, que es porque Dios nos está haciendo pagar por nuestros pecados y nos está castigando. No es así. Debemos de cambiar esa forma de pensar. Si no, mira, Dios está tratando con él y lo está castigando por sus pecados. Pero no es así. Dios está, hermano, la obra de Dios, la disciplina de Dios, hermano, siempre va a ser motivada por su amor. Siempre va a ser. Esto fue hecho una vez y para siempre, lo del sacrificio del Señor Jesucristo por el pago de nuestros pecados. Pero su corrección es solamente motivada por su amor, no por su justicia. No es que está haciendo justicia, sino es por amor. Porque no quiere que tú y yo nos pierdamos. Él no quiere que tú y yo nos quedemos postrados a media carrera. Él quiere que nosotros lleguemos hasta el final de la carrera, hermano. Es por eso que Santiago, hermano, nos recomienda, fíjense bien, Santiago nos habla acerca de las pruebas, ¿verdad? Que van a venir pruebas a nosotros. Vamos a leer Santiago 1, vamos a ver qué dice Santiago. Capítulo 1, verso 2. Gloria a Dios. Ahí pasen nomás un par de hojas. Vamos a leer capítulo 1, verso 2 en adelante. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y esa paciencia la ocupamos para correr la carrera. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y luego el 5, ¿cómo dice? Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Me gustó mucho esta nota y la puse aquí porque tiene sentido, hermano, mucho sentido. Cuando nosotros nos estamos pasando por diversas pruebas, cuando pasamos por dificultad, cuando estamos pasando por desánimo, cuando pasamos por cualquier situación difícil, hermano, empezamos a tomar decisiones incorrectas. Porque pensamos que lo que estamos viviendo le empezamos a dar una razón. Seguro que me está pasando esto por esto. Seguro que está pasando esto por aquello. Pero fíjese que lo que dice Santiago y lo que acabamos de leer es que cuando pasemos por pruebas, dice que es con un propósito y que esta va a traer fruto. Fruto bueno para nosotros, que necesitamos. Pero el verso 5 dice, si alguno no tiene entendimiento, no puede comprender, y eso nos pasa a nosotros. Ese alguno somos todos nosotros. Cuando estamos pasando la situación, todos pasamos por esta falta de entendimiento. ¿Por qué estamos pasando esto? No entiendo. Es que no entiendo aquello. Todo me sale mal. ¿Por qué aquello y luego lo otro? Y no salgo de una cuando entra la otra. Y nos estamos preguntando cosas. Dice el verso 5, hermanos, que cuando atravesemos esas pruebas, cuando atravesemos quizás la disciplina de Dios también, y no comprendemos por qué, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué dice el verso 5? Que pidamos sabiduría a Dios, porque en lugar de apartarnos o dejarnos desalentar y no dejar que esa prueba o esa disciplina traiga su fruto, mejor vengamos a Dios y le pidamos sabiduría.
para poder comprender qué es lo que está pasando. Si esto es el trato de Dios en nuestra vida, Dios nos va a dar entendimiento, sabiduría y nos va a ayudar a poder atravesar ese tiempo de disciplina o ese tiempo de prueba. Y la vamos a poder pasar mejor. ¿Por qué? Porque Él nos va a dar la sabiduría para poder comprender y para poder tomar las decisiones correctas. Y en lugar de apartarnos, nos vamos a abrazar más de Dios y la prueba va a ser más ligera y vamos a poder terminarla pronto. Pero a veces la prueba o la disciplina, hermanos, se alarga y se hace grande. Y dice, ¿cuándo va a terminar esto? Cuando nosotros entendamos por qué la estamos recibiendo. Cuando tan pronto nosotros lo entendemos, la prueba y la disciplina terminan. ¿Por qué? Porque ya entendimos el propósito del por qué fue puesta en nuestra vida. Pero cuando no lo entendemos, eso va a estar ahí todavía. Y el Señor dice, es que quiero que entiendas esto. Es que lo que estoy haciendo es quebrando tu orgullo. Pero nosotros no entendemos todavía por qué estamos atravesando eso. Y nos mantenemos en ese mismo orgullo. Y la prueba sigue ahí. Y la disciplina sigue ahí. Dice, bueno, esta no te sirvió, ahora te voy a poner otra. Y luego nos preguntamos, ¿por qué no salgo de una cuando ya me entró otra? Porque el Señor quiere tratar una parte de nuestra vida y nos quiere enseñar algo. ¿Sabe que eso quizás el Señor me lo hizo entender hace muchos años? Porque me preguntaba la misma cosa. ¿Pero por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Sabe qué? Ahora cuando empiezo a atravesar algo difícil, le digo, Señor, no me lo quites. Ayúdame a entenderlo rápido porque quiero que termine. Ayúdame a entender lo que es. Quiero aprender lo que me estás enseñando a través de esto. ¿Sabe por qué? Porque no quiero que se alargue. No quiero que se lleve meses, años. Y uno sigue ahí. ¿Por qué? ¿Por qué no mejor ir y hacer lo que dice el verso 5 de Santiago 1? Que vayamos y pidamos sabiduría cuando estemos atravesando estas pruebas, estos tiempos difíciles, para que podamos adquirir lo que Dios quiere poner en nuestra vida a través de la disciplina y de la prueba. ¿Amén? Amén. Entonces, vamos a seguir y vamos a terminar, no se preocupen. Hermanos, dice que el fruto, que esto trae fruto, dice, pero después da fruto pasible de justicia. Nuestro autor no está tratando de negar de que la naturaleza de la disciplina es desagradable, hermanos, o que el baracito o las palmadas que nos va a dar el Señor espiritualmente hablando sean agradables. ¿A quién le gusta que a uno le den unas cuantos cinturonazos encima? A nadie. Yo creo que usted se recuerda cuando se los daban y no eran agradables. ¿Sabe que a mí no me daban con cinturón? A mí me daban con el cable de la plancha. Con ese es con el que yo recibía los golpes. Y pregúnteme si no dolía. Y como era algo especial, era una estrellita especial dentro de los hijos de mi madre. Hermanos, yo en la espalda tenía de todos los colores. Tenía marcas moraditas, unas secas, unas rojitas, unas rositas, todos los colores. Y siempre eran con los cables, no con cinto, con cable, con el que conectaba la plancha. Y recuerdo que esas planchas se les quitaba y se les ponía. Así que se lo quitaba y con ese mismo era el castigo. No era nada agradable. Si nosotros pensamos en esos castigos, cómo no nos agradaban nada, se imagina espiritualmente hablando, cuando es necesario la disciplina, porque nos estamos desviando, porque el Señor sabe que te estás perdiendo. Y el Señor dice, no puedo dejar que te pierdas porque te amo, porque eres mi hijo y no puedo dejar que te pierdas. Y te he hablado con lazos de amor y no vienes a mí y no regresas. ¿Sabe qué hace el Señor? Entonces usa lo que dice el Salmo 23. ¿Qué usa? Su vara y su callado. ¿Usted ha leído el Salmo 23? Y nos gusta, ¿verdad? Pues cuando ahora lea, tu vara y tu callado me infundirán. ¿Y qué dice aquí? Estamos hablando de 3 consejos que nos animan. 3 consejos que nos animan. Y por eso decía yo, la
animes. Yo me voy a animar, sí, que me disciplinen, yo voy a estar animado. No. Pero hermano, el resultado después de la disciplina es de lo que debemos de pensar. Aquí el autor está hablando que pensemos en la disciplina como el final de ella, como el resultado de ella, no como el proceso de ella, porque el proceso no es agradable. Pero el resultado de ella, hermanos, nos anima. Tu vara y tu callado me infundirán, aliento. Entonces el Señor viene y saca la varita. El pastor viene y nos echa su callado y nos jala para aquellas ovejitas que empiezan a salirse de la manadita y se van y quieren ir siguiendo lo que les está trayendo allá. Entonces viene el Señor y usa la vara y el callado y la empieza a empujar otra vez. Hermanos, suena bien bonito, ¡ay, qué lindo! Pero cuando nos llega la vara, no es así de lindo. Duele. Pero cuando te esté doliendo, dile, Señor, gracias porque me amas. Porque me estás trayendo otra vez al redil. Porque no decidiste dejarme que me agarre allá el depredador o el que me está acosando. ¿Qué dijimos? ¿Que el pecado qué? Acecha, está ahí acechando. Entonces, la disciplina, hermanos, va a traer fruto. Dice que trae fruto apacible de justicia. Así que ninguna disciplina al presente dice parece ser causa de gozo, sino que el autor quiere que nosotros veamos más allá del proceso, que veamos el resultado. La razón del por qué muchos viven una vida crisis tras crisis, problema tras problema, es porque se ciegan a la disciplina de Dios o porque la resisten. Viene la disciplina, yo no voy a dejar que esto. Y viene la disciplina del Señor y en lugar de que nos volvamos sensibles a Él, nos ponemos más duros y ponemos una protección y nos hacemos más duros en lugar de acercarnos a Dios. Ay, seguro que Dios ya ni me ama, ya no se acuerda de mí, ni me responde, le oro y no me responde. Y empezamos a resistir la disciplina de Dios, cuando lo que Dios está haciendo es atrayéndonos hacia Él a través de la disciplina cuando es necesario. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando empezamos a vivir crisis tras crisis porque resistimos la disciplina de Dios. ¿Qué decía yo hace rato? Que si vamos y mejor le decimos, Señor, dame sabiduría para entender esto y poder atravesarlo más rápido. Esa es lo que está diciendo Santiago. Pero no hacer caso omiso y no hacernos más duros, porque entonces no va a traer el fruto apacible de justicia que dice aquí, que acabamos de leer. Porque de lo contrario entonces no han sido ejercitados, por lo tanto no aparece el fruto apacible de justicia, no es evidente. Ellos nunca experimentan el fruto apacible de justicia porque nunca han sido ejercitados por la disciplina de Dios, no porque Dios no quiere, porque no quieren recibir la disciplina de Dios. Entonces, dice, ejercitados en el antiguo lenguaje griego, es una palabra del mundo del atletismo. Así como el atleta es ejercitado en cierta agonía, cuando se ejercitan, hermanos, ellos están padeciendo, ¿verdad? ¿Quiénes van al gimnasio? Y cuando están ejercitando, ¿qué es lo que sienten? ¿Sienten bien sabroso? No. Ya quieren parar. Ay, apenas llevo 5 minutos y tengo que hacer 30 minutos y apenas llevo 5 y ya me cansé. Eso duele, ¿verdad? Eso cansa, eso no es agradable. Pero se están ejercitando. Y después esos 30 minutos son, dicen es pizza cake, dice el americano. Me los he hecho fácil, tranquilos, ligero, no me canso, es fácil. Pueden echarse ahora 1 hora o 2. ¿Cierto, pastor? Entonces, cuando estamos ejercitados, cada vez es más fácil, más fácil. El Señor quiere que tú y yo nos ejercitemos en ello. Entonces, cuando aceptamos la disciplina del Señor, nos estamos ejercitando en su disciplina y eso va a traer frutos, siempre va a traer frutos. Ejercitémonos en la disciplina del Señor para gozar del fruto apacible de justicia, sin olvidar que es porque somos hijos. Amén. Y esta última porción
Y con esta terminamos. El tercer consejo. Vamos a repetir el primero. ¿Cuál fue el primero? Corramos la carrera. El segundo, aceptando la disciplina del Señor. Y el tercero, vigilando la vitalidad espiritual. Así que mientras corremos la carrera y dentro del avance en la carrera, el Señor nos va disciplinando para que no salgamos de la carrera, que también vayamos vigilando la vitalidad espiritual. Del verso 12 al 17 leemos, dice: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Hermano, esto está fuerte. Eso último está fuerte. Está hablando de un personaje que perdió la bendición de Dios, que fue desechado. ¿Se imagina esa palabra, desechado? Y aunque procuró, dice, con lágrimas, ya no hubo oportunidad. Así que hay estas cosas, hermanos, que quiero que veamos. Primero, número 1, en esta porción que leímos, dice que las imágenes aquí de manos y rodillas levantadas y pies enderezados hablan de disposición para trabajar y moverse para el Señor. ¿Cuánta disposición tenemos para servir en la obra del Señor? Esas son las manos y rodillas, que las levantemos. Los pies que sean enderezados. Habla de cuánta disposición tenemos tú y yo para servir al Señor. Que cuidemos eso. Esta disposición es la primera en irse cuando uno se rinde ante el desánimo. Llega el desánimo y estas cosas se apartan. Número 2 dice la santidad. Sobre la santidad dice que se nos ha dicho que sin ella nadie va a ver al Señor. La falta de santidad, hermanos, es un obstáculo crítico para una relación íntima con Dios. Lo siguiente dice, una raíz de amargura. Es una raíz que da fruto amargo, ¿cierto? Raíz de amargura va a traer frutos no agradables, no sabrosos, no deleitosos. Son frutos amargos. Así que es posible que una semilla de amargura sea sembrada dentro de la vida de alguien, dentro de la comunidad en que convivimos, y que aunque no haya fruto inmediato, aparentemente, con el tiempo aparecerá inevitablemente ese fruto. Y ese fruto, hermanos, de amargura puede dañar no solamente a una persona, puede dañar a toda una comunidad. Por una raíz de amargura son dañados muchos los que estén alrededor de la persona que trae esta raíz de amargura. Así que debemos de tener mucho cuidado. No sea, dice al final ahí, no sea que haya algún fornicario profano. Dice aquí, arréglese con su conducta moral. Recuerde que hay bendiciones reservadas solo para los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y eso se encuentra en Mateo 5, el verso 8. Así que, hermanos, es importante que mientras caminamos y avanzamos en la carrera, cuidemos estas cosas que acabamos de leer en estos versículos del 12 al 17. Cuidado con las raíces de amargura, cuidado en perder la santidad, porque sin la santidad nadie puede ver al Señor. Es decir, cuando perdemos la santidad, nosotros estamos creando una barrera entre Dios y nosotros. Y es necesario que arreglemos esa conducta y vengamos a Dios para que podamos permanecer en Él. Amén. Así que entonces, estas tres cosas, yo no quiero que las olvidemos. Dice, levantar nuestras, ¿qué? Manos y rodillas paralizadas. Es decir,
que nos activemos trabajar para el Señor, hermanos, que no estemos inactivos, sino que estemos activos. Eso nos va a ayudar a poder ir avanzando en la carrera. Va a ser más ligera la carrera, hermanos. La santidad no la dejemos, y cuidado con las raíces de amargura, porque esto puede traer daños a no solo a la persona, pero a toda la iglesia o aún a más. Hermanos, con esto vamos a terminar. Los 3 consejos los repetimos. Número 1, ¿los repetimos? Número 1, corramos la carrera. Número 2, aceptando la disciplina. Y número 3, vigilando la vitalidad espiritual. Amén. Nos ponemos de pie, hermanos. Le vamos a dar gracias a Dios. Gloria a Dios. El Señor nos anima a que sigamos adelante. Hermano, sigamos adelante. El Señor está con nosotros. El Señor es nuestra fortaleza. El Señor es nuestro refugio. Así que sea disciplina. Sabemos que el Señor tiene propósitos en nuestra vida. Amén. Y que sigamos avanzando en la carrera y cuidemos la vitalidad espiritual. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra, porque tú nos sigues animando, Señor, a seguir adelante, a permanecer, a avanzar en la carrera, de modo que